Vamos entonces a comenzar con esta enseñanza de esta semana y vamos a continuar con el tema del poder del Evangelio y ahora vamos a hablar de el Espíritu nos regenera. Ese es el tema de hoy. El Espíritu Santo nos regenera. Cambia totalmente nuestra manera de pensar, cambia totalmente nuestra manera de ser. Esto es lo que vamos a analizar en esta tarde. Así que le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día. Gracias, Señor, porque nos trajiste con bien hasta este lugar. Gracias porque nos cuidaste durante toda la semana, Señor, y estamos hoy presentes, Señor, aquí para escuchar tu palabra, para escuchar tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a entender. Confróntanos, redarguye nuestro espíritu, redarguye nuestro corazón, Señor, con tu palabra. Que cada uno de nosotros pueda entender y comprender lo que tú tienes para nosotros, lo que tú tienes de manera personal y como iglesia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos que nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú obres en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda o nos regenera. Hemos tocado ya diferentes temas acerca del Espíritu Santo. Desde que comenzamos hablando con el tema de la unidad, también hablamos de la unidad en el Espíritu que debemos de tener todos nosotros. Hemos hablado acerca de la obra del Espíritu. Hemos hablado acerca de que nos convence del pecado, del poder transformador en el creyente. Hemos hablado del discernimiento espiritual y ahora toca este tema de la regeneración que ocurre en el creyente, que ocurre en cada uno de nosotros cuando verdaderamente nos comprometemos con el Señor. Quizás haya surgido en nosotros la pregunta, ¿cómo es que nosotros podemos discernir o podemos asimilar todas estas cosas que hemos estado hablando si no ha habido quizás un cambio o una transformación en nuestra mente? ¿Cómo es que nosotros los seres humanos, criaturas finitas, criaturas con un conocimiento intelectual muy básico a comparación de lo grande que es el Señor, cómo es que nosotros podemos entender todo esto? ¿Cómo es que nosotros podemos discernir lo que el Espíritu de Dios nos muestra y nos enseña? Bueno, para poder discernirlo y para que nosotros podamos abrir nuestros ojos y darnos cuenta de lo que está sucediendo es que debemos de ser regenerados. Y esta regeneración viene solamente con el Señor, teniendo un cambio de naturaleza total en nuestra vida. Solamente viene de Él. No podemos nosotros discernir nada por nosotros mismos, no podemos tener esta comunión con el Señor si no somos regenerados por Él. Acompáñenme por favor a Juan 3:16. Todos conocemos esta historia de Jesús y de Nicodemo. Cada uno de nosotros la hemos leído en diferentes ocasiones. No sabemos los versículos quizás de memoria. Pero vamos a analizar un poquito al principio de este capítulo 3. Dice el capítulo 3 que había un hombre de entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entendía ciertas cosas, pero no entendía lo principal. Sigue diciendo: porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Podía entender y podía ver por todo lo que Jesús hacía, el poder que manejaba, el poder que se manifestaba a través de su vida como señales y milagros. Los enfermos sanaban, los paralíticos volvían a caminar, los ciegos veían, y aparte que podían ver la transformación en el corazón de muchas personas que habían escuchado. Entonces, sigue diciendo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que el nuevo nacimiento es una regeneración de nuestras vidas. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjense cómo este hombre no podía entender todo lo que Jesús estaba diciendo.
Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Repito, Nicodemo no podía entender a Jesús. No había sido regenerado, su entendimiento todavía no había sido transformado. No le podía entender. No podía. ¿Quién era Nicodemo? Vamos a analizar un poquito quién era Nicodemo para darnos cuenta de toda la, pudiéramos decir, el tiempo que había estado expuesto a la palabra y que aún así no entendía. Él pertenecía a una de las sectas más importantes de aquellos días, eran los fariseos. De las sectas más fuertes, de las sectas más radicales y con mayor influencia en las personas y en el gobierno. Además dice aquí que era principal entre los judíos. Se cree que esta persona pertenecía al Sanedrín. Entonces era una persona que tenía bastante poder, bastante influencia, era muy conocido. Por eso fue de noche. Por eso fue a escondidas. Para que nadie se diera cuenta, para que nadie lo viera. Porque cómo iba a ir un maestro con esa capacidad a ir a consultar cosas con el Señor. Entonces era una persona con mucho poder, una persona que tenía poder, que tenía dinero y aparte también conocía las Escrituras, las conocía bien. Todo lo que era el Antiguo Testamento lo conocía. Pero no podía entender lo que el Señor Jesús le estaba diciendo en ese momento. Y no es que no conociera las Escrituras o que la Escritura no hablara de Jesús. Usted sabe que toda la Escritura habla de la figura del Señor Jesús. Pero no lo podía entender. No había sido transformado. No había entendido. No lo discernía. Estaba limitado su entendimiento. De Deuteronomio 36, estas son escrituras que él conocía. Dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Está Dios hablando al pueblo. Dice: para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Cuál es la circuncisión del corazón a la que se está refiriendo el Señor aquí? Un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de corazón, una regeneración de la persona, una regeneración en su espíritu. Y esto lo sabía él, pero no lo podía entender. En la nueva traducción viviente, este mismo versículo dice así: el Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón, con toda tu alma, y para que tengas vida. Esto es lo que venía cuando un corazón había sido regenerado. Cuando el Espíritu Santo tomaba, te hablaba, despertabas y comenzaba a hacer cambios en tu vida. Ezequiel 36, 26 son versículos también que él conocía, o este versículo que conocía dice: os daré un corazón nuevo. Nuevo nacimiento, una nueva esperanza, una nueva regeneración de la mente y del cuerpo y del espíritu de la persona. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os daré un corazón de carne. Entonces, mis hermanos, Nicodemo no es que no entendiera, no es que no conociera muchas cosas, o más bien, no es que no supiera, no es que no conociera las Escrituras, sino que su mente no había sido transformada. El Espíritu Santo no había hecho su labor en él. Y era una persona que tenía mucho conocimiento. Y yo lo puedo ver ahorita así con nosotros, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos tantas cosas que sabemos. Hemos sido tantas veces expuestos a la palabra, pero en muchas ocasiones no entendemos muchas cosas. Se nos escapan.
nos escapan de nuestra vida, escapan de nuestro conocimiento, de nuestra intelectualidad, se escapan totalmente. Porque es muy probable que nuestro corazón no haya sido regenerado o que le falte todavía. Yo creo que muchos de nosotros entendemos lo que acabamos de leer, muchos de nosotros lo entendemos, la gran mayoría lo entiende. Entonces, ¿qué pasa entonces con nuestra vida, qué pasa? ¿Por qué no podemos acceder? ¿O por qué no podemos dar ese siguiente paso? Bueno, también habla de la obediencia y también existe de parte de nosotros el hacer. Vamos a continuar. Dice el diccionario, ¿qué es la regeneración? Según el diccionario, ¿qué significa la palabra regenerar? Encontré esta definición de lo que es una regeneración biológica, lo que hace el cuerpo. Dice que es la reconstrucción que hace un organismo vivo por sí mismo de sus partes perdidas o dañadas. Bueno, hay reptiles que si tú les arrancas la cola, les puede volver a crecer, se regeneran. El cuerpo humano, acuérdese de chiquito cuando estaba jugando y que aterrizábamos por allá, nos raspábamos la cara, nos raspábamos los codos y el cuerpo se regeneraba. La sangre limpiaba y volvía otra vez a salir la piel y volvíamos otra vez a estar sanos. Esas son cosas, a eso se refiere la regeneración biológica. La regeneración habla de reconstrucción, habla de recuperación, de rehabilitación, de restablecimiento de cómo estaba o de cómo era después de dañado a volver a estar como estaba. Habla de una renovación o de corrección. Hay cosas que el cuerpo humano puede regenerar por sí solo. Repito, un raspón, una cortada. Sí, el pelo sigue saliendo y sigue saliendo y sigue saliendo y por más, bueno, en algunos, por más que te lo cortes, te va a seguir saliendo. ¿Sí? Esto es de manera natural, de manera biológica. Hay ocasiones que el cuerpo no se puede regenerar por sí solo, que necesita un factor exterior para que se regenere. ¿Sí? En este caso podemos hablar de medicina o podemos hablar de los doctores que ayudan a que tú puedas volver a como estabas antes, que se regenere tu cuerpo por medio de medicamentos, por medio de hospitales, por medio de cirugías, por medio de cosas y tratamientos que nosotros podemos tener, accedemos, pero son factores externos. Ya no es nuestro cuerpo el que se sana por sí solo. Hay un factor externo. Las necesitamos para que el cuerpo se regenere y para que se recupere. En lo espiritual, mis hermanos, necesitamos nosotros de un factor externo. No podemos nosotros regenerarnos solos. No podemos hacer la labor de regenerar nuestro espíritu por nosotros mismos para poder estar bien con Dios y para poder comenzar a tomar buenas decisiones. No lo podemos hacer nosotros solos. Es necesario tener la intervención de un factor externo. ¿Quién es ese factor externo? Yo creo que para todos es claro, ¿no? Señor Jesucristo en nuestras vidas, la palabra del Señor, la transformación por medio del Espíritu, lo que necesitamos para volver a regenerarnos espiritualmente, necesitamos de Él. Muchas personas dicen, cultiva tu espíritu, trabaja en ti, ten meditación, ten yoga, pensamientos positivos para que cambies, para que seas diferente, para que tengas un mejor estilo de vida. Y bueno, hay una gran cantidad de cosas que ayudan o que pueden ayudar para cultivar el espíritu. Hay una gran variedad de métodos. Puede ser que estos métodos resulten y puedas de momento llegar a tener paz contigo mismo. Pero esos métodos y esa cultivación de tu espiritualidad personal no cambia nuestra naturaleza, no cambia nuestro corazón, nos reconcilia con lo que somos como personas, como seres humanos. Repito, puede ser que tengamos un poco de paz,
pero no nos cambia para nada. No cambia lo que hay dentro. No hay una renovación, no hay una transformación de nuestra mente, no hay una regeneración de nosotros con este tipo de cosas. Estás en paz, pero seguimos siendo los mismos, las mismas personas problemáticas, las mismas personas quizá chismosas o peleoneras o mentirosas, porque no cambiamos el ser interior. Simplemente estamos en paz con lo que somos. Gritón, adúltero, traicionero, maldiciente. Muchas personas se pueden sentir bien consigo mismas, pero tienen todas estas características. No son capaces de cambiar su corazón o su mente o su espíritu por ellos mismos. Problema entonces con todos estos métodos de superación personal es que te reconcilian con quien tú eres, pero no te reconcilian con Dios. No te reconcilian con tu Creador. Y ahí hay un problema grande, hay un problema fuerte, porque lo que nosotros necesitamos verdaderamente es reconciliarnos con nuestro Creador, para que haya un cambio total de nuestra vida, para que haya un cambio total de nuestra mente, para que entonces de esa manera podamos cada uno de nosotros entender quiénes somos, lo que somos y cambiarlo. Hacer los cambios necesarios. Algunas iglesias se han convertido en centros de superación personal, lugares en donde te hacen sentir bien, te hacen sentir positivo, te hacen sentir exitoso, te reconcilian contigo mismo, pero jamás te hablan de una reconciliación con Dios porque jamás hablan del pecado, jamás te confrontan, jamás te dicen tienes que cambiar tu manera de vivir. Y eso es lo que verdaderamente cambia el corazón de una persona. Ahí es donde comienza verdaderamente la renovación, la transformación de nuestro entendimiento. Es donde el Espíritu Santo comienza a hacer cambios fuertes en nuestra vida. Nos comienza a regresar a lo que éramos antes de la caída, antes de nacer de nuevo, antes de conocer al Señor. Comenzamos entonces nosotros a darnos cuenta y abrir los ojos de que necesitamos hacer algo nosotros mismos. Para que nosotros tengamos una renovación completa en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, es necesario que el Espíritu Santo, que es un factor externo, venga a nosotros, a nuestra vida y nos transforme totalmente, que nos renueve, que nos regenere. El Espíritu Santo es el único que puede transformarnos de esta manera. Repito, todos los demás métodos quizás son buenos, quizás son saludables para cada uno, pero qué mejor que ir bajo los pies del Señor Jesús y decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí, transfórmame a tu imagen, regenérame, hazme de nuevo a lo que era antes de la caída, cuando podíamos tener comunión cuando podíamos tener comunión con el Señor, de manera libre, sin barreras, sin obstáculos. Entonces, mis hermanos, es necesario que lo hagamos, es necesario que nos dispongamos, es necesario que lo entendamos. Efesios 4:22 habla así, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está comprometida por la sensualidad y el engaño. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve. Dice en esta versión, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos, las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Dejen, dice aquí, que el Espíritu les renueve. Dejen que el Espíritu de Dios haga su trabajo. Obedezcan a lo que el Espíritu de Dios les dice y les enseña y les comenta y les habla
en medio del trabajo, en medio de que cuando vamos conduciendo, en medio de hacer el quehacer, en medio de cada tantas cosas que nosotros hacemos todos los días, que el Espíritu del Señor nos habla. En la Reina Valera, este mismo versículo 23 dice: renovaos en el espíritu de nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por el contexto se sobreentiende que el espíritu de vuestra mente se está refiriendo a una mente transformada, a una mente regenerada, a una mente que por la exposición a la palabra ha tenido cambios sustanciales en su vida. ¿Sí? Podemos ver claramente que necesitamos que el Espíritu de Dios nos renueve. Que renueve nuestra mente entonces para poder vivir de manera diferente, que nos transforme y que nos dé una nueva naturaleza. Y aquí me surge una pregunta, y aquí quizás me vaya a meter en algunas, en algunos, ¿cómo decirlo? Bueno, mejor lo digo y usted lo analiza. Pregunta: ¿de quién es la responsabilidad de ponerse esta nueva naturaleza conforme a lo que hemos estado leyendo? Porque dice los versículos, renueva tu mente, o sea, deja que el Espíritu de Dios penetre, deja que el Señor, o sea, nos está mandando, nos está diciendo que tengamos nosotros la disposición de hacer cambios. Vístete del nuevo hombre, dice ahí su Biblia. Despójate de lo que tienes, de lo que era antes, y vístete, lo dice de esa manera, de una nueva persona. Entonces les pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de ponerse o de vestirse de ese nuevo hombre? Es tuya y es mía. Es de nosotros. ¿Cómo lo vamos a poder entender o cómo lo vamos a poder hacer con una mente finita? Bueno, una vez que hemos sido regenerados por medio del Espíritu de Dios, tenemos la capacidad de poder decidir, de poder escoger lo bueno. Tenemos la facultad porque nuestra mente ha sido renovada. Entonces vuelvo a repetir, ¿quién es responsable de despojarse de ese viejo hombre? Somos nosotros. Somos tú y yo. Y aquí es donde decía que me iba a meter en algún conflicto, porque muchas personas dicen que nosotros no podemos hacer nada, que no podemos decidir nada, que no tenemos la capacidad de decisión. Aquí vemos y podemos analizar que cuando nosotros somos regenerados, cuando nosotros somos cambiados, cuando el Espíritu Santo viene y entra en nuestra vida, nos da la facultad de tomar decisiones adecuadas. Hace muchos años escuché un ejemplo allá en Guadalajara, en Casa de Oración Guadalajara. Comenzábamos a caminar con el Señor. Teníamos cuando mucho algunos meses en la congregación. Estamos hablando de hace 30 años, 31, 32 años atrás, cuando escuché este ejemplo que viene perfecto a lo que les estoy hablando y que a mí me ayudó muchísimo. Este ejemplo decía más o menos así, porque no me acuerdo bien. Decía que había una niña a la cual le habían regalado un cerdito chiquito. Un cerdito bonito, rosadito. Usted sabe, ¿no? De ese tipo de cerditos guapetones. Que pues estaba bonito, chiquito, rosadito. Y como estaban chiquitos, pues están curiositos. Entonces ella estaba feliz con su cerdito. Y lo bañó, lo limpió, lo perfumó, le puso su moñito. Y andaba con su cerdito para arriba y para abajo y lo paseaba. Andaba contenta y andaba feliz. Lo sacaba de vez en cuando y lo cuidaba muy bien. Hasta que un día, pues bueno, se descuida y el cerdito lo deja libre
Y cuando este cerdito pues lo deja libre, se va el cerdito. Entonces la niña lo busca por toda la casa, cuarto por cuarto. ¿En dónde está mi cerdito? Aquel cerdito bonito que lo había lavado, perfumado y arreglado para que pudiera estar con ella en casa. Porque esa era la condición de que pudiera tener ese cerdito. Lo vas a cuidar, te vas a hacer cargo de él. Te lo voy a comprar, pero tú estás a cargo de él y tienes que cuidar muy bien. Entonces ella, preocupada por todo esto, está buscando a su cerdito por allá y por acá. Hasta que, lo encuentra afuera. Y ese cerdito hizo lo que su naturaleza le decía que tenía que hacer. Lo encontró revolcándose en el lodo de nuevo. Pero estaba feliz. 3 vueltas para allá y 3 vueltas para acá. Feliz el cerdito. Porque era su naturaleza. Entonces ella lo vuelve a agarrar, se enoja y lo vuelve a bañar y lo vuelve a perfumar y le vuelve a poner su moñito. Pero el cerdito, cada vez que tenía oportunidad o cada vez que se escapaba, se iba al mismo lugar a gozarse en el lodo y a darse vueltas. Dice esta persona que nos estaba comentando que cuando crece pudo entender lo que estaba pasando. Ese cerdito no podía permanecer limpio porque no había sido cambiado su naturaleza, no había sido regenerado. Y ella decía en este ejemplo que nos daba, dice, ¿qué necesitaba el cerdito para no meterse al lodo? Pues no ser un cerdito, cambiar totalmente, ser otra cosa, ser regenerado. Mientras que el cerdito tuviera la misma naturaleza de cerdo, siempre regresaría al lodo, siempre. Necesitaba un cambio de naturaleza este animal para mantenerse limpio. Este ejemplo lo oí hace 30 años y lo entendí. Y me dije a mí mismo, y lo voy a decir así, este cerdito necesita una nueva naturaleza. Necesito cambiar. Necesito ser totalmente diferente para no regresar al lodo. Para no regresar de donde yo quiero salir. Necesito una regeneración en mi entendimiento. Necesito una regeneración en mi vida a través del Espíritu de Dios. Para que me cambie. Para que me transforme. Para poder ser diferente. Para que mi vida entonces dé frutos diferentes a los que ya estaba acostumbrado antes. En Efesios 2:10 nos habla acerca de lo que es esta regeneración. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Dios o creados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creados en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere esta expresión? Se refiere a estar creados o transformados por medio de su palabra, por medio de esa renovación del entendimiento que viene a través de tener comunión con Él, de estar expuestos día y noche constantemente a sus enseñanzas y a su labor en nosotros. Se refiere a la transformación que todos nosotros debemos de tener por el lavamiento de la palabra, por el lavamiento que surge en nosotros por medio de la palabra, que lo cambia todo, que cambia nuestro carácter, que cambia nuestra manera de pensar, que cambia nuestras acciones, lo transforma todo, mis hermanos. Y además, una vez siendo capacitados, siendo transformados, nos da precisamente esto, nos capacita para tomar buenas decisiones. Nos capacita para decir, Señor, aquí estoy. Nos capacita para decidir por Él, para que nos da la capacidad de entender la buena obra de Dios que está haciendo en nosotros, en nuestras vidas, para que entonces nosotros funcionemos. Obras preparadas, dice aquí, desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. ¿Y cómo vamos a poder andar en ellas? Regenerados. Diferentes,
con una transformación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es la única manera, es la única forma en la cual nosotros vamos a poder deshacer las obras de la carne, despojarnos de la vieja naturaleza y adquirir la naturaleza que es según Dios, para poder decidir y que nos capacita y nos faculta para tomar buenas decisiones. Segunda de Timoteo 3:14 dice así. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Está hablando Pablo a Timoteo aquí. Tú debes de permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Antes de poder tomar decisiones, antes de poder permanecer fiel a todas estas cosas, necesitamos ser regenerados por medio del Espíritu de Dios. Antes de que nosotros podamos entender las verdades bíblicas, necesitamos esa transformación del Espíritu. Porque si no, no lo vamos a alcanzar. Si no, no lo vamos a poder hacer. Tenemos muchos ejemplos en la palabra, como por ejemplo el que acabamos de leer de Nicodemo, que él había estado desde pequeño enseñado en la doctrina de las Escrituras, pero no podía entender. No podía entender. Entonces, sigue diciendo. Permítame. Ok. Dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Dice aquí, sabes que son verdad. Repito, ¿cómo puedes saber cómo puedes saber, Timoteo, que es verdad? Simple y sencillamente por la renovación de la mente que había ocurrido en él, que había sido regenerada ya y que podía darse cuenta que todas las cosas que venían eran verdad. También dice, porque sabes que puedes confiar en quienes te las han enseñado desde la niñez. Se te ha enseñado las Sagradas Escrituras. Timoteo, repito, había sido expuesto muchos años en las Sagradas Escrituras y lo podía entender. Había sido enseñado de la manera correcta, había sido renovado por el Espíritu de Dios y podía entender. Las había escuchado constantemente. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado tantas veces las cosas que solamente nos hace falta ponerlo en práctica. Solamente nos falta obedecer, porque muchas de las cosas las podemos entender. Dice ahí, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Fíjate cómo podemos nosotros darnos cuenta a través de la lectura y a través del estudio que el Espíritu de Dios nos faculta para tomar buenas decisiones. Por la exposición de las Sagradas Escrituras vino la regeneración de su entendimiento, ¿sí? Por medio del Espíritu de Dios. Además, entonces, esta regeneración facultó a Timoteo para tomar buenas decisiones. Timoteo tenía un libre albedrío facultado por Dios para tomar buenas decisiones. Cuando el Señor regenera nuestra mente, ¿sí? Por medio del Espíritu de Dios, comenzamos a entender muchas cosas. Platicaba con personas, con hermanos y decían, ahora entiendo tantas cosas que necesito cambiar. Ahora entiendo tantas cosas que necesito hacer. Ahora entiendo lo que el Señor está requiriendo de mí. Comenzamos a tener entendimiento, comenzamos a tener dominio propio a través de la regeneración de nuestra mente, de nuestro entendimiento, porque sabemos ahora quién estamos adorando, sabemos ahora bajo quién estamos o quién tiene quién tiene autoridad sobre nosotros. Tenemos dominio propio. Comenzamos a desarrollar una fe, comenzamos a desarrollar santidad, porque ahora entendemos. Porque ahora prestamos atención a lo que el Espíritu de Dios está diciendo, porque tenemos la capacidad de discernir.
Romanos 10:17, Reina Valera dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué importante es saber escuchar, mis hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Qué importante es saber escuchar, prestar atención a lo que se está diciendo, prestar atención a lo que el Espíritu dice a través de una persona, a través de una predicación, a través de cualquier cosa. Hay muchas personas que no saben escuchar. Muchas personas que no saben poner atención, que no agudizan su oído a lo que el Espíritu de Dios les quiere decir y enseñar. No están atentos a lo que el Espíritu habla. Por medio de una predicación como la que estamos teniendo ahorita, por medio de alguna persona o de las personas, por medio del esposo o la esposa. A Balaam, recuerda este profeta que fue contratado para maldecir al pueblo de Dios. Dice la Biblia que le tuvo que hablar una burra para que entendiera. Y no entendió. De todos modos, le dijo al rey que lo contrató, a Balac, le dijo cómo podía maldecir al pueblo de Israel. Le habló la burra y de todos modos no entendió, no supo escuchar lo que el Espíritu de Dios le estaba diciendo. Hay consejerías que hemos tenido, mis hermanos, a las cuales se les da un consejo y se les dice, y con todo el amor del mundo se les da un consejo de acuerdo a lo que la palabra dice, pero comienzan a debatir contigo. No saben escuchar, no saben poner atención. Personas a las cuales les dices una y otra vez, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello, pero no escuchan. Cuando oran con el Señor, avientan monólogos o hacen monólogos, no una conversación con el Señor. Porque no saben escuchar, no saben prestar atención. No están dispuestos a quitar o poner el orgullo a un lado y decirle, ok, a ver, dime qué estoy haciendo mal, qué necesitamos hacer. Muchas personas dicen, Dios es mi consejero y no tengo a nadie más, o no necesito a nadie más que me dé consejos. Yo pregunto, ¿será que pueden escuchar a Dios? ¿Será que tienen la tranquilidad en medio de la oración para escuchar la voz de Dios? ¿Escucharán a un Dios que no pueden ver? Porque si no escuchan a un hermano, a un esposo, a una esposa que tienen a un lado, ¿será que pueden escuchar a un Dios que no pueden ver? Personas que no tienen la capacidad de escuchar, no quieren escuchar. El rey Saúl, usted conoce esta historia, él no supo escuchar. No supo escuchar a Dios, no supo escuchar al profeta que tenía a un lado, que tenía una palabra de Dios. Hizo lo que él quiso y fue desechado. ¿Por qué? No supo escuchar. Dios escogió a Saúl. Dios lo eligió a él. El pueblo quería un rey y Dios les dio un rey. Lo capacitó para que tomara decisiones. Dice la Biblia ahí que lo llenó de su Espíritu Santo. Pero él no escuchó. Él decidió desobedecer a lo que la palabra de Dios le estaba diciendo. En 2 de Samuel 15:22, en la Reina Valera dice así: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se le obedezca a las palabras de Jehová. Hizo a un lado el mandamiento de Dios y hizo lo que él quiso hacer. Y viene la confrontación del profeta. Continúa el versículo 22 diciendo, ciertamente el obedecer es mejor
que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer, prestar atención, abrir tu oído a lo que la palabra del Señor está diciendo. Saúl desobedeció y fue desechado. Aún sabiendo hacer lo bueno, decidió hacer lo malo. Hay dos ejemplos que acabamos de ver. Los dos estaban facultados para tomar decisiones adecuadas. Los dos fueron llenos del Espíritu de Dios. Uno quiso obedecer, como Timoteo, que se aferró a la palabra y quiso obedecer a Dios. Y lo obedeció hasta la muerte. Y Saúl quiso hacer lo que él quiso. Él decidió por sí mismo y fue desechado. ¿Quién decidió o quién tomó estas decisiones? Fueron ellos. Fueron ellos, mis hermanos. Dios no va a condenar a una persona injustificadamente. Dios no va a desechar a nadie de manera arbitraria. Hay una doctrina que dice que nosotros los seres humanos no somos capaces, somos totalmente incapaces de tomar buenas decisiones dada nuestra naturaleza. Bueno, ya vimos que tenemos que tener un cambio de naturaleza. Dice que somos incapaces de decidir por nosotros mismos, que no podemos ver las cosas que provienen de Dios, porque tenemos una mente natural o una mente carnal. Dicen que el ser humano no tiene la capacidad de escoger a Dios. Claro, en lo natural no la tiene, en lo carnal menos la tiene. Pero el Espíritu te capacita, te transforma, te renueva, te regresa a lo que eras antes para que puedas tomar decisiones, antes de la caída, para que tomes decisiones. Esta doctrina dice que Dios tiene que decidir por nosotros, porque nuestra naturaleza, repito, nos impide poder escogerlo a Él. El problema con esta doctrina es que se contradice con muchos textos que la Biblia enseña. Voy a tratar de irme rápido. Deuteronomio, acompáñeme ahí, Deuteronomio 11:26, dice: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder escoger una o la otra? Dice ahí, yo la pongo delante de ustedes. ¿Cómo es que vosotros vamos a poder decidir hacer lo bueno con una mente regenerada por el Espíritu de Dios? La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartas del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habías conocidos. Repito, una mente que no ha sido regenerada no puede decidir lo bueno. Pero tú y yo tenemos la mente del Señor. Tenemos una mente diferente. Una mente según Dios, preparada para toda buena obra. Capacitada entonces para decidir lo bueno y lo malo. A través de lo que hemos leído, no sé ustedes, mis hermanos, pero a mí me queda claro y cómo demuestra la misma palabra que tenemos la facultad de poder decidir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Decidir entre el bien y el mal, decidir entre lo bueno y lo malo. Deuteronomio 11:26, Nueva Versión Internacional, dice: miren, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Es este mismo versículo. Les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, les he mandado a obedecer, y la maldición si no obedeces los mandamientos del Señor su Dios, y se apartan del camino que hoy les mando seguir, y se van tras dioses extraños que jamás han conocido.
Yo creo que claramente podemos ver cómo el Señor nos faculta y nos da la capacidad de tomar decisiones. Una vez que hemos entendido y una vez que nos ha regenerado nuestra mente. Deuteronomio 31 dice el título en la Reina Valera: condiciones para la restauración y la bendición. Sucederá que cuando hubiese venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientes. ¿Para qué el Señor, y es una pregunta, para qué el Señor pondría delante de nosotros la bendición y la maldición? ¿Para qué nos pondría entre esta encrucijada, pudiéramos decirlo así, si no tenemos la capacidad de decidir según aquella doctrina? ¿Para qué entonces? ¿Que acaso nos está jugando una broma el Señor? Nos ha capacitado, dice aquí: sucederá que cuando hubiese venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientes, en medio de todas las naciones que te hubiesen arrojado, de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te conviertes a Jehová tu Dios y obedeces su voz, conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice aquí el versículo, vamos hasta el versículo 19, ahí mismo en el Deuteronomio 30. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues. Repito, ¿cómo podemos escoger? ¿Cómo vamos a hacer lo bueno? ¿Cómo podemos vivir de manera diferente? Con la renovación de nuestra mente. ¿Cómo vamos a poder escoger lo bueno? Cuando el Señor interviene y cambia nuestra manera de pensar y nos da un nuevo espíritu, una nueva persona. ¿Qué nos capacita y nos faculta para tomar buenas decisiones? ¿Por qué entonces el ser humano puede tomar buenas decisiones? Porque ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Porque ha sido transformado. Porque su naturaleza ha cambiado totalmente. Porque hemos salido de las tinieblas a su luz admirable, dice la palabra. Por eso es que ahora podemos conocer el bien y conocer el mal. Y esto entonces nos capacita y nos faculta para tomar buenas decisiones. ¿Por qué Nicodemo no pudo tomar entonces todas esas decisiones que tenía enfrente? ¿Por qué no pudo entender al Señor que no ha sido transformado? Juan 3:5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Mis hermanos, necesitamos del Señor. Necesitamos que el Señor venga y transforme. Necesitamos que el Señor venga y renueve, para que entonces nosotros podamos tener una vida diferente. Para que cada uno de nosotros deje de estarle echando la culpa a las situaciones. Es que no he sido escogido por Dios para hacer buenas obras. No, mis hermanos. Vamos agarrando nuestra responsabilidad y decir: Señor, aquí estoy, heme aquí, haz cambios en mí. Renueva mi mente, renueva mi entendimiento, transfórmame a tu imagen. Me decía hace algunos años una persona, decía: ¿sabes que con todas las cosas que he aprendido del Señor, se me he dado cuenta que no soy cristiano, que no he nacido de nuevo? Me he dado cuenta que todos estos años he vivido una vida
falsa, una vida religiosa, alejado de Dios. Necesito cambiar. Sé lo que tengo que hacer, pero no he podido hacerlo. Mis hermanos, necesitamos que el Espíritu de Dios nos regenere, nos vuelva a lo que éramos antes, a lo que debemos de ser delante del Señor. Y le voy a pedir que se pongan de pie, todos. Y quisiera hacer una oración acerca de esto. Si hay alguien que necesite ser regenerado, pídaselo al Señor. Si hay una persona aquí que necesite ser cambiada, pídaselo al Señor. Si hay una persona que necesite que el Espíritu de Dios venga y remueva todo lo que hay y que lo vuelva a hacer de nuevo, pídaselo al Señor. Señor, nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor. Transfórmanos a tu imagen y a semejanza, Señor. Señor, entiendo muchas cosas ahora. Sé que quizás no soy cristiano, quizás no soy una persona creyente, me he convertido en un religioso. Pero hoy quiero que tú entres en mí, Señor. Quiero que renueves mi mente, que renueves mi entendimiento, que tu Espíritu me regenere, Señor. Quiero poder entender tu palabra, quiero poder entender tu mensaje. Quiero poder entender el propósito por el cual tú me llamaste, Señor, por el cual estoy aquí. Señor, ayúdame, cámbiame, renueva mi mente, renueva mi entendimiento. Dame un corazón nuevo, Señor. Dame un corazón nuevo, un espíritu diferente, Señor. Un espíritu que me lleve, Señor, delante de ti con limpieza, con pureza, con santidad, con honestidad. Señor, transfórmame a tu imagen. Quiero ser un padre diferente, quiero ser una madre diferente, Señor. Esposo o una esposa, Señor. Una persona diferente. Un cristiano diferente, Señor. Un cristiano seguro de sí mismo, Señor. Un cristiano que no se avergüence ante la adversidad, ante la prueba. Cristiano que levante la cabeza, Señor, y que no sienta vergüenza por el pasado, por el pecado, porque hemos sido transformados, Señor, a tu imagen y semejanza. Hemos sido capacitados para todas las buenas obras, Señor, que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo, para que todos nosotros anduviéramos en ellas, Señor. Ayúdanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor, y confesamos nuestro pecado. Confesamos nuestra negligencia, confesamos, Señor, nuestra dureza, nuestra necedad y terquedad, Señor. Somos criaturas que necesitamos de ti, Señor. Por eso levantamos nuestras manos y te pedimos, Señor, obra en mí. Obra en mí, Señor. No me alejes de tu mano, Señor. Extiende, Señor, tu misericordia como siempre lo has hecho, como lo hiciste con David, Señor, que después de un año lo trajiste hasta tus pies, Señor, y lo perdonaste y lo restauraste. De la misma manera, Señor, perdónanos, restáuranos. Nos arrepentimos y confesamos delante de ti nuestro pecado, para que tú nos transformes y nos renueves, Señor. Heme aquí, Señor, heme aquí. Estamos dispuestos a entender y estamos dispuestos a obedecer, Señor. Te damos las gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, hay tantas cosas que hay que cambiar, tantas cosas que debemos de despojarnos. Ese hombre viciado o ese viejo hombre viciado necesita despojarse de todas esas cosas que nos están impidiendo llegar a la estatura del varón perfecto, mis hermanos. Pongamos entonces manos a la obra. Vamos a tomar decisiones. Vamos a comenzar a caminar en donde es correcto, en donde es loable, en donde es honesto.
donde es santo, donde es puro, para que nuestra vida sea transformada. Amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Nos vemos entonces la próxima. Los esperamos el martes. Y si usted quiere servir, acérquese con nosotros antes de que salga de estas puertas, ¿sí? Que el Señor le bendiga y que le vaya bien.